Poco después del amanecer del viernes día 1 de septiembre de 1939, las tropas de la Alemania nazi cruzaron la frontera polaca. Era el comienzo de 6 años de guerra mundial. La campaña en la misma Polonia apenas si duró un mes. El ejército polaco resistió tenazmente, pero no tenía ninguna posibilidad de replicar al Blitzkrieg nazi. Las víctimas de los bombardeos de Varsovia serían las primeras de los millones de personas que iban a morir. Los refugiados que salieron por las fronteras de Polonia fueron asimismo precursores de los 6 millones de seres que perderían sus hogares y que quizá ni siquiera encontrarían un país al cual volver cuando terminase la guerra. El líder nazi Adolfo Hitler dio al ejército alemán la oportunidad de vengarse de la derrota que nunca había aceptado, sufrida 20 años antes. Debía su poder a la adulación de las masas del pueblo alemán, que vieron en él a una especie de salvador de las miserias del colapso económico. En las gigantescas manifestaciones nazis exaltaba a la gente hasta un estado de delirio. Hitler vio a los alemanes como una raza superior. Las conquistas militares eran un resultado de ello. Otra consecuencia fue la campaña que los nazis habían iniciado contra los judíos poco después de que subieran al poder. Lo que se inició como una persecución había de terminar con los horrores de los campos de concentración. La exterminación sistemática no empezó hasta después de que hubo comenzado la guerra. Antes de que ésta finalizara, cerca de 5,5 millones de judíos habían sido asesinados. Los nombres de Auschwitz, Belsen, Buchenwald y otros siguieron vivos para llevar a muchos condenados como criminales de guerra a la muerte o a la cárcel. También para dar idea del ofensivo antisemitismo nazi a la Europa de la posguerra y para convertirse en parte de la tradición que siempre ha inspirado al pueblo judío para la creación de su nuevo Estado de Israel. Benito Mussolini se había establecido como dictador en Roma algunos años antes de que Hitler llegara al poder. Llevó a Italia a la guerra al lado de las potencias del Eje en 1940 y al final encontró un destino ignominioso a manos de los partisanos italianos. Los británicos eran lentos para enfrentarse con las realidades que ocurrían en Europa. La mayoría de sus intelectuales y algunos de sus periódicos eran conscientes del peligro, pero el tenis en Wimbledon y el cricket en Lord's todavía captaban la atención de la mayoría de la gente. Los pantalones largos eran de rigor en las canchas de Wimbledon y todos los competidores eran amateurs. En el partido de damas, el reinado de una de las jugadoras más brillantes acababa de terminar. En 1939, la guerra y no la lluvia interrumpió el juego. En momentos de crisis, los británicos se reúnen en Downing Street, Londres, para observar la entrada y salida de los ministros. El día en que los alemanes entraron en Polonia, la gente pudo ver al rey Jorge VI llegar al número 10 de Downing Street. Un ultimátum dio a los alemanes para que se retiraran. Tenían como hora tope las 11 del día 3 de septiembre. Luego el primer ministro Neville Chamberlain anunció que no habían recibido respuesta. Gran Bretaña y Alemania estaban en guerra. Los británicos se hallaban menos preparados de lo que hubieran podido estar de no haber sido por la crisis checoslovaca ocurrida un año antes. Se estaban rearmando y habían sido preparadas algunas defensas contra los ataques aéreos. Los niños salieron de las grandes ciudades. Un barco con pasajeros americanos fue torpedeado y el embajador Joseph Kennedy mandó a su hijo John, que tenía entonces 18 años, a Glasgow para dar la bienvenida a los supervivientes. Un político que durante años había advertido a Gran Bretaña del peligro nazi era Winston Churchill. Fue requerido para que se encargara de la armada. 9 meses más tarde, la Cámara de los Comunes solicitó que sucediese a Chamberlain como primer ministro. Más tarde escribió que ese día sintió que estaba caminando con el destino. Al comienzo de la guerra, Francia
bajo Edward Daladier, se encontraba mejor preparada militarmente hablando que Gran Bretaña, pero menos unida políticamente. Inmediatamente fue ordenada la movilización general de su enorme ejército de reclutas, pero el pensamiento militar francés era primordialmente defensivo. No encontró forma de responder al rápido avance alemán que iba a cambiar la línea Maginot fuertemente fortificada. La excepción fue un coronel sin pelos en la lengua e impopular entre sus superiores. Las ideas de Charles de Gaulle iban a verse justificadas. Él mismo se convirtió en el punto de unión para sus compatriotas, en un firme defensor del prestigio francés, cosa que irritaba a sus aliados. El ministro nazi de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, voló a Moscú una semana antes del comienzo de la guerra para firmar un pacto de no agresión. Al no poder obtener una alianza defensiva con las fuerzas occidentales, Stalin decidió que no tenía otra alternativa. Le dio tiempo para prepararse contra la invasión que sabía iba a llegar, y cuando por fin llegó en 1941, 4 terribles años de matanza y destrucción costaron a los rusos alrededor de 18 millones de vidas humanas. En España una guerra civil acababa de terminar. Fue una especie de ensayo para el conflicto más amplio que vendría después. El victorioso general Franco tuvo el abierto apoyo de Alemania e Italia. Gran Bretaña y Francia estaban comprometidas a la no intervención, pero voluntarios de izquierdas de muchos países lucharon al lado del gobierno. El 3 de septiembre, al comenzar la Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt emitió un mensaje al pueblo de los Estados Unidos. Cuando la paz ha sido violada en cualquier lugar, la paz de todas las naciones está en peligro. Este país será neutral, pero no puede pedir a cada americano que sea también neutral en sus pensamientos. Hasta una persona neutral tiene el derecho de observar los acontecimientos. Hasta una persona neutral no se le puede pedir que su mente se cierre o que se apague su conciencia. Los Estados Unidos fueron obligados a entrar en guerra por un ataque sorpresa japonés sobre Pearl Harbor en diciembre de 1941. 350 aviones japoneses atacaron la base naval americana de Hawái, diezmando su flota en el Pacífico. Los americanos perdieron en 2 horas 18 buques de guerra y casi 40.000 hombres. El Congreso declaró la guerra a Japón y Hitler, como aliado de Japón en el eje de Berlín, Tokio, Roma, declaró la guerra a los Estados Unidos. Japón había estado en guerra contra China durante mucho tiempo de la década anterior. En 1931 los japoneses ocuparon Manchuria y, desafiando a la Liga de las Naciones, creó un estado con un gobierno de marionetas. 6 años más tarde las tropas japonesas consiguieron el control de gran parte de la China oriental, incluyendo la capital, Pekín. Se causaron muchos daños y el pueblo chino sufrió duramente, pero el país era demasiado grande para ser totalmente subyugado. El emperador Hirohito, entonces recientemente instalado en el trono, no tuvo más remedio que hipotecar su prestigio a las aventuras militares del Japón. Durante su largo reinado, iba a ver a su país lograr una posición dominante en Asia Oriental y en el Pacífico, y luego ser obligado a la rendición total mediante la bomba atómica. Hizo una renuncia pública del rango divino de los emperadores japoneses después de la guerra y retuvo su prestigio personal como cabeza titular de un Estado democrático. El generalísimo Chiang Kai-shek dirigió las fuerzas chinas durante la larga lucha con el Japón. También él iba a vivir muchos años después de la guerra, pero sin tener el mando de la China. Las fuerzas comunistas de Mao Zedong lograron lo que no pudieron los japoneses. Le quitaron el mando en 1949 y se refugió en Taiwán para encabezar allí el régimen durante otros 25 años. Pero mientras que China, la Mancomunidad Británica y los Estados Unidos luchaban en una guerra, Chiang llegó a la cima de su prestigio internacional. El presidente Roosevelt le invitó a la conferencia del Cairo en 1943 en unión de Winston Churchill y él mismo. La India estaba todavía bajo el dominio británico, con el virrey viviendo una vida de esplendor real. Los indios no tenían palabra alguna en las decisiones importantes.
En 1939, el virrey declaró que el pueblo de la India estaba en guerra contra los alemanes sin haber consultado a sus líderes. Pero la presión para conseguir la independencia estaba allí, centrada en la frágil y ascética figura de Mohandas Karamchand Gandhi. Su atracción para el pueblo indio era más bien religiosa que política, pero ya había dirigido 2 campañas civiles de desacato a las autoridades británicas y había estado 2 veces en la cárcel. En medio de la guerra, el movimiento se convirtió en un problema importante para los británicos, con Gandhi dirigiendo una campaña masiva con el eslogan de «Ingleses, iros a vuestra casa», al tiempo que los japoneses estaban en la frontera noroeste del país. Después viviría para ver a un nuevo gobierno británico conceder su independencia a la India, pero de una forma tal que no se llevó a cabo su deseo de llegar a una reconciliación entre los hindúes y los musulmanes. Fue asesinado por un fanático hindú en 1948. El emperador Haile Selassie de Etiopía, el soberano de uno de los pocos estados independientes de África en esos tiempos y que había sido recientemente invadido por Italia. El emperador trata de que se le escuche en la Liga de las Naciones. Se refugió en Inglaterra, viajando a bordo de un barco como un ciudadano privado. Vivió tranquilamente en Inglaterra en unión de su familia durante 4 años y allí estaban cuando estalló la guerra. Habían llevado poco dinero con ellos y el emperador tuvo que vender su juego de plata utilizado en los banquetes para poder así comprar una casa y mantener a su familia. El emperador sería la primera víctima de las potencias del eje en ser reintegrado a su patria. Después de que Italia hubo entrado en la guerra, las fuerzas británicas le ayudaron a recuperar la posesión de su país. Después vería muchos cambios en África antes de que finalmente perdiera su trono y desempeñó un importante papel en la fundación de la Organización para la Unidad Africana. En Europa, la guerra dejó enormes zonas de destrucción material hace mucho tiempo reparadas por el trabajo diligente de las gentes con la ayuda del dinero americano. La guerra anunció el fin del colonialismo en Asia y abrió así el camino hacia la independencia para los países coloniales de África. En sus últimos días y encima del mundo entero, dejó también una nube en forma de hongo y de miel.